Son las 8:09. Bueno, vamos a conversar sobre el proceso constituyente que va a tener una nueva etapa a partir de esta semana y obviamente sobre qué es lo que va a ocurrir durante estos meses en un año tan importante como este. Para ello, queremos saludar al consejero constitucional por la Araucanía, militante de Renovación Nacional, Germán Becker, para conversar sobre este tema. Germán, muy buenos días, gracias por esta posibilidad. Buenos días, Patricio. Un saludo a todos los oyentes de la Radio Universidad de Chile. Bueno, en este tema, Germán, ha pasado no agua, sino torrentes, ¿no? Bajo el puente. ¿Cómo vislumbra usted el inicio de esta nueva etapa en el que junto a otros va a tener evidentemente un rol bien protagónico? Obviamente ha sido un tema largo. Bueno, partió cuando se firmó el acuerdo, ¿no es cierto?, de noviembre ese. Y la verdad es que yo creo que ha ido mejorando al menos. Nosotros estábamos muy disconformes en Renovación Nacional con el primer proyecto que salió. Por eso votamos rechazo, pero creemos que ahora las cosas están bastante más encauzadas. Yo veo que los 12 bordes que pusieron los diputados y los senadores, más esta comisión de expertos que yo creo que trabajó con un buen ánimo, que trabajaron con interés en lograr un acuerdo, y me parece que eso se ve en el proyecto que finalmente resultó, en el anteproyecto que nos enviaron o que nos van a entregar hoy día, o el miércoles justamente. La verdad que estamos optimistas, y yo por lo menos estoy optimista de que vamos a lograr una buena constitución, una constitución que nos une a los chilenos, y en ese sentido ese es el interés de Renovación Nacional al menos. Sí, ¿qué le ha parecido la propuesta del comité de expertos, así a priori, la que ustedes van a recibir y sobre la cual van a tener que trabajar? A mí en general me parece bien, primero fue aprobada prácticamente por unanimidad en la mayoría de sus artículos. Algunos se abstuvieron, algunos expertos en algunos artículos, quizás algunos votó en contra pero en algún artículo, pero en general se aprobó por una gran mayoría, lo cual ya es un elemento muy, muy positivo. Nosotros hablábamos con nuestros expertos y la mayoría de ellos, que eran varios, y que estuvieron en todas las comisiones, estaban bastante conformes con el resultado. Todo, obviamente, a uno le hubiera gustado poner algo más, agregar alguna cosa, sacar algo, pero la verdad es que fue el acuerdo que se pudo lograr y creo que es bastante razonable. Yo creo que a partir de eso podemos trabajar bien. Ojalá no nos pongamos demasiado creativos, porque cuando uno se pone demasiado creativo a veces crea suspicacia en el otro sector, y además cuesta llegar a acuerdo cuando empezamos con muchas ideas a lo mejor muy distintas a lo que está plasmado en la Constitución que nos entregó los expertos. Así que yo preferiría que trabajáramos tranquilos, que mejoráramos los aspectos que podamos mejorar, que lleguemos a acuerdos en esas mejoras, ¿no es cierto?, o en esos cambios que hagamos, y lograr una Constitución en la misma idea de lo que hicieron los expertos. Esa por lo menos es mi opinión. Ujú. Hay quienes han dicho, bueno, Luis Silva, que se le ha citado tanto, Germán, que prefieren el texto actual a la propuesta. ¿Usted por cuál se inclinaría, puesto a comparar? A ver, yo no quiero comparar directamente, pero yo lo que digo que el Sí, 78% de la Germán, gente disculpe, de los chilenos. la pregunta, a ver, para tratar de explicarla mejor, no tiene una pretensión mañosa, sino que es bien concreta en el sentido de que en un escenario de rechazo, ¿no? Porque es finalmente lo que va a tener que decidir la ciudadanía, el texto que prevalece es el actual y no el que eventualmente se proponga, ¿no? Por eso hago Claro, la pregunta comparativa. perfecto. Pero no es la que vamos a tener que votar, así que es una situación hipotética, digamos, Ujú, ¿no? Este texto de los expertos no es el que vamos a votar, digamos. ujú. Vamos a votar algo similar, me imagino, ojalá. Bueno, yo pienso que si el 78% de la gente votó que quería una buena constitución, una constitución nueva para Chile, nosotros como políticos tenemos que hacer la nueva constitución, y en eso estamos. Ahora, yo pienso que la constitución pasada ya cumplió su ciclo, fue una buena constitución para el momento que vivía Chile, pero ahora estamos en otro momento y yo creo que tenemos que tener una constitución que nos proyecte el futuro. Yo en ese sentido no tengo ninguna duda, a mí me gusta más la que entregaron los expertos. Ujú. Sí, Germán, bueno, y hay algunas cuestiones que son como de tradición histórica, ¿ah? A propósito de lo que ha ocurrido ahora.
de que los representantes de distintos sectores del comité de expertos han hecho énfasis en esto de que a nadie le satisface demasiado, pero que eso lejos de ser un demérito sería una virtud de la propuesta, pero yendo más directamente a asuntos que son esenciales y que se discutieron en el proceso constituyente anterior. Esta distinción entre Estado subsidiario y Estado social de derecho, que es una definición bien central para efectos de cuál va a ser la naturaleza del texto constitucional y que en esta propuesta de los expertos trae lo de Estado social y democrático de derecho. Se lo pregunto porque, bueno, en los propios estatutos de Renovación Nacional aparece la adhesión a un Estado subsidiario, ¿no? Bueno, es ese punto que ya no es un punto así lateral, sino medular de la propuesta de los expertos. ¿Cómo lo ve? Bueno, ese era un punto que estaba dentro de los 12 bordes, ¿no es Sí. cierto? Y yo creo que en ese sentido había que respetarlo, y hay que respetarlo, hay que seguirlo respetando. La verdad es que ese es un anhelo muy sentido de la centro izquierda chilena, y nosotros no estamos tan preocupados ni tan asustados con esto de Estado social y democrático de derecho. La verdad es que creemos que si podemos ir implementando un sistema mixto, que es lo que dice también en la frase justamente en el Estado social y democrático de derecho que nos mandaron los Ujú. expertos, ¿no es cierto?, que es un sistema, un Estado social y democrático de derecho, pero que se avanzará hacia allá en la medida que hayan recursos en el fondo, y es un sistema que los derechos se van a proveer de manera pública y de manera privada, queda bastante claro eso. O sea, es un Estado social y democrático de derechos, pero que está un poco, de alguna manera, centrado, digamos, no es tan un Estado social y democrático de derecho de izquierda a secas, que solo el Estado puede funcionar en el tema de los derechos, que solo el Estado puede proveer estos derechos. Nosotros en ese sentido creemos que no va a haber problema. Yo creo que Chile es un Estado que ya está dando muchos derechos a las personas y que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Esa es una cosa objetiva y es algo que está pasando, que pasa en todo el mundo. Y si el país tiene los recursos, que también dice ahí, si en la medida que haya presupuesto, bueno, tenemos que seguir avanzando para dar mayor igualdad a toda la gente y a todos los chilenos que no tienen recursos, digamos, que les cuesta mucho la vida. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Germán Becker Alvear, quien acaba de ser elegido consejero constitucional por la región de la Araucanía. Obtuvo más de 50.000 votos, una votación importante. Y Germán, usted fue además harto tiempo diputado, po, cuatro periodos consecutivos. Por lo tanto, ahí desde la avenida Pedro Montt tendrá su propia apreciación respecto a cómo ha ido evolucionando el tema de la gobernabilidad. Parece ser que hay un consenso transversal de que hay que hacer adecuaciones institucionales para cautelar una mejor gobernabilidad. Bueno, en esa línea se han ido planteando algunas ideas, por ejemplo, poner una vara de porcentaje para que un partido político tenga representación parlamentaria, pero también se han hecho preguntas respecto a cómo debería relacionarse mejor la estructura de poder del Poder Ejecutivo con la del Poder Legislativo. Bueno, ya sabemos que independientemente de quién esté en la moneda, gobernar con minoría parlamentaria es una dificultad y genera una enorme tensión en el sistema que hace que de repente ciertas políticas públicas no terminen nunca por implementarse, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que usted haría sobre eso y el rol además que le va a caber al Consejo en proponer algo mejor que lo que tenemos ahora? Lo voy a decir así para no incurrir en adjetivos calificativos. Sí. Es bastante difícil el tema de la gobernabilidad, como dices tú, Patricio, en el sentido de que cuando un gobierno tiene minoría en el Congreso, como está haciendo ahora y como fue todos los gobiernos del presidente Piñera, la verdad que es difícil implementar un programa, eso es un hecho, pero también tiene la contrapartida de que tienen que llegar a acuerdos y que los programas muy extremistas o que están muy al borde, digamos, la verdad que esos programas se pueden morigerar y se pueden lograr programas un poco más centrados, digamos, lo cual a mí en general me gusta ir avanzando, pero avanzando con responsabilidad. Ujú. La verdad es que nosotros sí creemos que los partidos políticos, o yo al menos no voy a hablar por todos,
yo al menos creo que los partidos políticos tienen que tener más importancia. O sea, los partidos políticos tienen que poder en algún momento decirle a sus diputados, ustedes van a tener que votar de cierta forma, porque no Ya. puede ser, no somos una montonera, no somos un grupo que de repente a cada uno se le da la idea. Nosotros intentamos eso, cuando yo era diputado intentábamos llegar a acuerdos de bancada y que se respetaran los acuerdos. Ahora veo que cada vez está más difícil hacer eso, siempre hay 1, 2, 5 diputados que se van para otro lado, hacen lo que ellos estiman conveniente, lo cual a mí me parece que ahí no funciona el sistema. El sistema con partidos políticos tiene que funcionar ordenado, los partidos tienen que tener una cierta línea, y por último, finalmente la democracia interna de los diputados tiene que, o del partido mismo, tiene que finalmente imponerse. Así que en ese sentido estoy de acuerdo, el 5% del límite. Ese no sé el número que es el exacto, no sé si es 4, Sí, algunos no sé hablan de si es bajar a 5. 4, ¿no? Claro, Pero pero sí, sí. eso es un tema que habría que verlo, pero la verdad es que yo creo que es bueno que haya menos partidos políticos. No puede ser que hayan partidos políticos con 1 o 2 diputados que finalmente enredan todo el sistema y los gobiernos parecen, no sé, pero andan como pidiendo los votos de una manera a cada diputado en particular. Eso me parece que no debería darse. Ujú. Pero yo creo que hay otra cosa que deberíamos agregar a este proyecto que puede ayudar también en la misma línea, que es que cuando se hizo el sistema político, el sistema electoral actual de los diputados, yo voté en contra, por supuesto, y hablé en contra, porque estábamos negociando un sistema electoral bastante distinto para cambiar el binominal por un sistema, pero que fueran los distritos no tan grandes. Y eso lo estamos negociando con el ministro Peñairillo en ese tiempo, me correspondió a mí y a Cristian Monkever. Y estaba Pepe Out también, me acuerdo estaba Zapata, de la Democracia Cristiana, y me acuerdo que en esa oportunidad, bueno, se formó el Partido Amplitud, y el Partido Amplitud finalmente dio los votos para que se aprobara tal como lo quería Pepe Out. Y la verdad es que creo que no quedó del todo bien, porque se atomizó mucho la Cámara de Diputados. Yo creo que los distritos no pueden ser de 8 diputados, es mucho. Van 9 candidatos, si cada uno saca un 1%, ya salen elegidos, o sea, salen elegidos candidatos con un 1, un 2%. Y eso no me parece a mí. Yo creo que los distritos vamos a tener que ver cómo poder subdividirlo en distritos de 3, 4 y 5 diputados, de modo que no se produzca esta atomización y que salgan diputados con más porcentaje de votos. No me parece lógico que salgan de una lista de 9, salga uno que tiene un 1,2 y finalmente no tiene ninguna representatividad. Así que Sí, yo creo que ahí se puede sí. hacer algo. Y el tema de la representatividad en términos reales también, Germán, le iba a decir diputado, Germán, es porque usted durante los 16 años que fue diputado por Padre Las Casas y Temuco, ¿no? El distrito 50. Es verdad, sí, Me sí. imagino que al cabo de esos 16 años se sabía el distrito de memoria. Absolutamente, Claro. conocía a todo el mundo. La verdad es que era muy muy agradable trabajar con la gente en Temuco y podía interactuar con ellos. Hay una cercanía mucho mayor del diputado. Yo no digo que los diputados sean verdaderos alcaldes o concejales, No, no, claro, pero sí claro, pero el tema es tienen que que cuando estar, uno tiene tienen que que... abarcar una región completa o media región, la posibilidad de poder generar una mejor representación se hace evidentemente más compleja, ¿no? Claro, el tema de la representación se complejiza mucho, a uno le cuesta mucho llegar a todos los sectores. Bueno, yo ahora fui candidato por toda la región Sí. y la verdad que es muy grande. Uno de repente ni sabe lo lejos que están algunos pueblos y algunas ciudades pequeñas, y la verdad que cuesta mucho llegar allá. Yo imagino que los diputados y más aún los senadores, pero los diputados también tienen a veces 16 comunas, como en la Araucanía Sur, y es muy difícil que un diputado pueda llegar a Curarrehue y a Tolten y a Puerto Saavedra. La verdad que es complejo el tema y por eso la gente también, hay mayor desprestigio de la política, no ven nunca a su diputado. Dice que si los diputados los elegimos y no nos vemos nunca más. Entonces, la verdad es que yo creo que esto beneficiaría por todos lados, o sea, habría una forma mejor para representar, y por otro lado no atomizaría tanto la Cámara de Diputados, de modo de lograr tener diputados que estén en partidos políticos más grandes para poder negociar mejor o más rápido para los gobiernos. A mí me interesa que los gobiernos hagan su programa, ojalá podamos morigerarlo, hacerlo más
más de acuerdo al centro político chileno, que yo creo que ha demostrado que dio progreso a nuestro país durante los últimos 30 años, ¿cierto? Pero la verdad es que hay que hacer algo ahí también en el sistema político. Entiendo que no se pudo hacer, pero yo creo que hay que darle una instrucción a CERVEL de modo de que los distritos de 8 queden en 2 de 4, los de 7 en 1 de 4 y 1 de 3, y los de 6 en 2 de 3. Y con eso se arreglaría el problema. Y yo creo que los diputados en general estarían de acuerdo porque tendrían distritos más chicos, podrían llegar, como decíamos recién. En resumen, Germán, ¿usted estaría de acuerdo con el umbral del 5%, con las órdenes de partido y con reducir el tamaño de los distritos? De lo cual deduzco que Sí, también se eleva el porcentaje mínimo para resultar elegido, o sea, serían 4 cosas. claro, para resultar elegido, claro, se elevaría en los distritos más grandes, que serían de 5. Yo creo que va a resultar elegido, nadie va a resultar elegido con menos de un 4%, Ujú, lo sí. cual sería muy bueno. Quizás esa sola cambio podría arreglar incluso el umbral de los partidos políticos, pero como ya está hecho lo del 5%, yo creo que habría que dejarlo. Ahora, las órdenes de partido, a mí me preocupa un poquito, o sea, cuando se va un diputado de un partido o un senador, me parece bien que no siga teniendo el escaño, eso Ajá. me parece bien, cuando él se va por voluntad propia. Pero cuando se va expulsado del partido, habría que darle una vuelta más, de modo que tengan varios recursos que puedan hacer los diputados, porque me imagino que alguien que salió elegido tiene una cantidad de votos importante, ¿no es cierto? Y si el partido lo expulsa va a ser una complicación grande. Sí. Así que ahí habría que revisarlo quizás. Estamos conversando con Germán Becker, consejero constitucional por la Araucanía, que va a asumir en funciones precisamente pasado mañana, así que estamos ahí casi en la víspera. Germán, ¿qué debería hacer el Partido Republicano y qué deberían hacer ustedes? Porque en política tener un poder como el que ustedes acumularon con la cantidad de consejeros y no ocuparlo es antinatura. A ver, yo creo que hay instancias en que uno tiene que ocupar el poder completo, digamos, y hay instancias en que uno tiene que ser un poco más, de alguna manera, pensar más en el futuro, digamos. O sea, yo creo que, bueno, los republicanos acumularon mucho poder, nosotros no, nosotros Sí, quedamos un sí. poco más reducidos y nosotros no vamos, probablemente no estaremos en todo de acuerdo con los republicanos, así que no nos pueden juntar en un solo paquete, digamos. Ujú. La verdad es que yo creo que los republicanos, o sea, yo no soy quien para darle un consejo a los republicanos, pero yo diría que si los republicanos y tengo la esperanza de que van a venir en una con interés en lograr acuerdos, en lograr que salga una buena constitución, que salga una constitución para todos los chilenos y que se apruebe el 17 de diciembre. Yo conozco a José Antonio Cast, trabajamos 12 años juntos en la Comisión de Educación de la Cámara, y yo creo que José Antonio sabe perfectamente que aquí se está jugando la posibilidad de ser presidente de la República. Si él logra un gran acuerdo para Chile y es líder de ese gran acuerdo con los votos de los republicanos, la verdad que yo creo que tiene una opción de ser presidente. No digo que vaya a ser, pero tiene una opción importante. Si esto se cae, yo creo que los republicanos van a ser los responsables. Entonces es un poco complicada la situación, pero sí tiene una posibilidad muy importante que no creo que la vaya a desechar. Por lo tanto, pienso que los republicanos van a venir con la intención de sacar una buena y nueva constitución. Además, el experto que tenían ellos, Carlos Frontaura, si bien en algunas cosas votó en contra, la verdad que en general yo diría que él también hizo un trabajo, está de acuerdo con una gran parte de lo que hay en la constitución que nos entregaron los expertos. Entonces eso me da esperanza de que podamos lograr una buena y nueva constitución para todos los chilenos. Sí. Germán, para finalizar, y más allá del rol técnico, ¿no?, que le va a corresponder a esta instancia, va a ser una instancia política, ¿no? Mal que mal, sus integrantes son elegidos por el pueblo de Chile y seríamos, diría, sería renegar de lo que va a venir si no decimos que se va a ir superponiendo el escenario del debate constitucional con el escenario de la conmemoración de los 50 años del golpe. De hecho, las declaraciones de Luis Silva fueron en buena parte las que han alimentado el debate de los últimos días. ¿Cuál es su mirada sobre eso, no? Porque además los partidos tienen una historia, los individuos tienen una historia. Eh,
¿Cómo piensa usted que debería relacionarse el Consejo en general y Renovación Nacional en particular con la conmemoración de estos 50 años? Bueno, no es el tema central de lo que ustedes van a discutir, pero la Constitución del 80 es un emblema de lo que fue el régimen de Pinochet. Bueno, obviamente esto se va a, yo diría que va a complejizar a lo mejor un poco la discusión nuestra, digamos, el tema de la celebración de los 50 años, no cabe duda. Esperamos que no lo suficiente como para hacernos fracasar y no lograr un acuerdo amplio en el Consejo. Yo creo que nosotros tenemos que siempre enfocarnos en el futuro. Yo soy político, yo tengo una posición, pero yo creo que ahora nosotros tenemos que hablar de futuro. Tenemos que hablar de una nueva constitución para todos los chilenos. Ya llevamos más de 30 años de democracia en que hemos funcionado bastante bien, en que hemos trabajado en conjunto, y yo creo que teníamos un país que estaba progresando muy, muy bien hasta hace algún tiempo. Así que yo creo que vamos a tener que, yo al menos voy a tratar de no dar muchas escuñas ni nada en el sentido de cómo vaya saliendo ese tema de los 50 años. Yo tengo mi opinión, yo creo que cada chileno tendrá su opinión de los más antiguos, y nosotros como Consejo Constitucional, nuestro trabajo es avanzar hacia el futuro, y nuestra responsabilidad es lograr una constitución que se apruebe el 17 de diciembre. Germán Becker, consejero constitucional electo por la región de la Araucanía, muchas gracias por esta conversación de día lunes. Vamos a estar muy atentos a la ceremonia que se va a realizar durante esta semana y por supuesto vamos a seguir conversando durante estos meses. Muchas gracias por la gentileza y que tenga una buena semana. Gracias, Patricio. Ahora vamos al Tricel a las 11, Así es, a pues. las 11:30, entiendo, a que la proclamación, así que ahí ya no vamos a ser electos, sino que vamos a ser consejeros constitucionales a partir de las 12 del día. Claro, sí así está. Que muchas gracias por la entrevista y bueno, esperamos conversar más adelante. Un abrazo a todos. Si esta entrevista hubiera sido en la tarde no hubiéramos dicho electos, pues. Así que por supuesto, sí. Está muy bien. Sí, está muy bien. Gracias Germán, Adiós, que esté bien. Que esté bien. 8:31. Ahí estaba Germán Becker, tercera mayoría en la región de la Araucanía, militante histórico de Renovación Nacional,